This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. La Biblia es más que solo una colección de historias antiguas. Es una fuente de sabiduría intemporal que sigue moldeando nuestra fe y comportamiento. Las historias y lecciones que contiene llevan significados profundos, desafiando a generaciones a reflexionar sobre cuestiones universales de compasión, unidad y amor al prójimo. En este episodio exploraremos una de estas historias, centrada en los samaritanos, un pueblo que enfrentó siglos de hostilidad y malentendidos. Embarquemos en un viaje a través de los orígenes de los samaritanos, un grupo que, durante muchos siglos, estuvo en conflicto con los judíos. Estas tensiones moldearon las relaciones sociales, políticas y religiosas, creando una división que parecía insuperable. Sin embargo, Jesús, con su mensaje de compasión, desafió estas barreras profundamente arraigadas, trayendo una nueva perspectiva. A lo largo de esta exploración, entenderemos cómo esta antigua rivalidad no solo trataba de disputas religiosas, sino también de cuestiones culturales e identitarias. Más importante aún, veremos cómo Jesús, con su acto radical de amor e inclusión, nos enseña a mirar más allá de las diferencias superficiales y abrazar la unidad. Este viaje no se limita a la historia antigua, resuena en los tiempos modernos, desafiándonos a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestras propias divisiones y prejuicios. Prepárate para una historia que no solo revisita un conflicto histórico, sino que también ofrece poderosas lecciones para el mundo de hoy. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio futuro. Y si este mensaje resuena contigo, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos construir una comunidad basada en el amor y la comprensión. Durante siglos, la relación entre judíos y samaritanos estuvo marcada por la desconfianza y la hostilidad. Pero, ¿quiénes eran los samaritanos y por qué la enemistad entre ambos grupos era tan profunda? La respuesta a esta pregunta nos lleva de vuelta a las raíces del antiguo Israel y al conflicto que surgió tras la división del reino de Salomón. Los samaritanos eran descendientes del reino del norte de Israel, que se separó del reino de Judá tras la muerte de Salomón. Sin embargo, los samaritanos no eran vistos por los judíos como israelitas puros, debido a la mezcla de sus ancestros con pueblos extranjeros después de la conquista asiria. Este aspecto fue una de las principales razones por las que los judíos consideraban a los samaritanos impuros, tanto étnica como espiritualmente. La animosidad entre judíos y samaritanos no era solo religiosa, sino también política. A lo largo de los siglos, esta rivalidad se intensificó con eventos históricos como la destrucción del templo samaritano en el monte Gerizim en 128 a.C., una acción realizada por los judíos que solo profundizó la división. Esta hostilidad es evidente en varios pasajes del Nuevo Testamento, incluida la historia de Jesús y la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10.
Al interactuar con ella, Jesús rompió las normas sociales de su tiempo, abriendo camino a una nueva visión de compasión e inclusión. La tensa relación entre estos dos grupos sirve como telón de fondo para las importantes lecciones que Jesús traería, destacando el poder transformador del amor y la compasión, incluso ante una larga y difícil historia de conflicto. El conflicto entre judíos y samaritanos tiene sus raíces en la división del antiguo reino de Israel tras la muerte del rey Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, la Biblia relata cómo Salomón, conocido por su sabiduría, permitió que prácticas idólatras entraran en el reino debido a la influencia de sus esposas extranjeras. Esta decadencia espiritual allanó el camino para la división que ocurriría poco después de su muerte. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero su incapacidad para manejar las demandas del pueblo condujo a una revuelta. El reino, antes unificado, se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división se describe en detalle en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, y marca el comienzo de una rivalidad que duraría siglos. El reino del norte, que incluía 10 de las 12 tribus de Israel, estableció su capital en Samaria, mientras que Judá, el reino del sur, mantuvo Jerusalén como su centro político y religioso. Esta separación no fue solo política, sino también religiosa, ya que Israel adoptó prácticas que divergían de las tradiciones seguidas en Judá. Temiendo que su pueblo volviera a Jerusalén para adorar en el templo, Jeroboam, el primer rey del reino del norte, creó altares alternativos en Betel y Dan, donde colocó becerros de oro para su adoración, según se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 30. Este acto fue visto como una traición a los mandamientos de Dios y profundizó la brecha espiritual entre los dos reinos. Con el tiempo, la rivalidad entre Israel y Judá creció, y los samaritanos, descendientes del reino del norte, llegaron a ser vistos por los judíos de Judá como practicantes de una fe corrompida. Esta divergencia religiosa y política creó una tensión que se transmitiría de generación en generación, culminando en la animosidad presente en los días de Jesús. Desde su fundación, el reino del norte enfrentó grandes desafíos espirituales. Los reyes de Israel repetidamente fomentaron la adoración de ídolos, y el pueblo siguió este camino, alejándose de los mandamientos de Dios. El primer y segundo libro de los Reyes están llenos de relatos de reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, como Jeroboam, quien introdujo la adoración de los becerros de oro. La idolatría se convirtió en una característica definitoria del reino del norte, a pesar de las advertencias de profetas como Elías y Eliseo, que constantemente llamaban al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. Este período de decadencia espiritual se describe en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, que relata el trágico final del reino de Israel. En 722 a.C., tras años de desobediencia e idolatría, el imperio asirio, bajo el rey Salmanasar, invadió Israel. La caída de Samaria, la capital del reino del norte, marcó el fin de la nación. Muchos israelitas fueron llevados al exilio, un evento conocido como la pérdida de las 10 tribus de Israel, como se describe en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6. Además de dispersar a los israelitas, los asirios implementaron una política de reasentamiento, trayendo a personas de otras regiones conquistadas para habitar en Samaria. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus propias prácticas religiosas, creando una mezcla que fue profundamente rechazada por los judíos de Judá. El sincretismo religioso resultante fue visto como un alejamiento total de la adoración pura a Yahvé.
Este declive espiritual y la posterior mezcla de culturas y religiones marcaron el inicio de una división profunda entre judíos y samaritanos. El pueblo de Judá veía a los samaritanos como traidores de la fe, impuros tanto espiritual como étnicamente, lo que consolidó la desconfianza y el odio que perdurarían por siglos. La invasión del Imperio Asirio en 722 a.C. fue uno de los eventos más devastadores para el Reino del Norte. Los asirios, liderados por el rey Salmanasar, sitiaron y destruyeron la capital de Israel, Samaria, como resultado directo de los años de desobediencia e idolatría practicados por los israelitas. Este evento se describe de manera dramática en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Después de la caída de Samaria, los asirios siguieron su política de reasentamiento, una estrategia para debilitar las identidades nacionales de los pueblos conquistados. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Deportaron a la mayoría de los israelitas y trajeron a personas de varias regiones para poblar el territorio de Israel. El segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 25, relata cómo estos nuevos habitantes trajeron consigo a sus propios dioses y prácticas religiosas. Inicialmente, estos nuevos habitantes de Samaria continuaron adorando a sus dioses extranjeros. Sin embargo, después de ser atacados por leones, creyeron que habían ofendido al Dios de la tierra, Yahvé. Como solución, el rey asirio envió a un sacerdote israelita para enseñar al pueblo a adorar a Yahvé, tal como se describe en Segundo Reyes, capítulo 17, versículo 27. No obstante, esta nueva forma de adoración no era pura. Era una mezcla de prácticas religiosas que incluía tanto a Yahvé como a deidades extranjeras. Esta mezcla fue vista como herejía por los judíos de Judá, quienes valoraban la pureza de su adoración centrada en el templo de Jerusalén. Para los judíos, esta forma sincrética de adoración era una afrenta a la verdadera fe. La caída de Samaria y la subsiguiente mezcla de prácticas religiosas no solo dividió a los dos pueblos, sino que también creó una brecha que sería difícil de superar. Los judíos veían a los samaritanos como impuros étnicamente y espiritualmente comprometidos, una visión que perpetuaría la hostilidad y el desprecio por generaciones. Con la caída del Reino del Norte y la política de reasentamiento asiria, la población que habitaba Samaria pasó a estar compuesta por una mezcla de pueblos y culturas. Este escenario dio origen a un nuevo grupo, los samaritanos. La Biblia describe cómo estos pueblos adoptaron una forma de adoración a Yahvé, el Dios de Israel, pero de manera sincrética, mezclando sus prácticas religiosas con las tradiciones de sus países de origen.
La mezcla de creencias generó una fe que a los ojos de los judíos de Judá estaba corrompida e inadecuada. Para los judíos, la adoración a Dios debía hacerse de forma pura y exclusivamente en el Templo de Jerusalén, sin ninguna influencia externa. El libro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 3, muestra cómo los judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos en la reconstrucción del templo, alegando que no seguían la misma fe. Este rechazo marcó el inicio de un largo periodo de hostilidad entre los dos grupos. Mientras los judíos seguían firmemente las tradiciones centradas en el Templo de Jerusalén, los samaritanos desarrollaron su propia identidad religiosa, centrada en el monte Gerizim, que ellos creían que era el verdadero lugar de adoración a Yahvé, según se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. El sincretismo religioso de los samaritanos los alejó aún más de los judíos, que consideraban cualquier forma de adoración fuera de Jerusalén como herejía. Los samaritanos, por su parte, se veían a sí mismos como los verdaderos descendientes de Israel, guardianes de la fe original que los judíos habían abandonado. Este conflicto sobre el lugar y la forma correcta de adorar a Dios sería uno de los principales puntos de tensión entre los dos pueblos. A pesar de compartir una base común en la Torá, los samaritanos y los judíos desarrollaron tradiciones distintas, lo que solo sirvió para aumentar la división. Esta rivalidad seguiría moldeando la relación entre los dos grupos durante siglos, hasta el momento en que Jesús, con su mensaje de compasión e inclusión, desafiaría esta barrera profundamente arraigada. Una de las cuestiones centrales que dividían a judíos y samaritanos era el lugar correcto de adoración. Para los judíos, el único lugar legítimo de culto era el templo en Jerusalén, construido por Salomón y restaurado después del exilio babilónico. Jerusalén era el corazón espiritual de Judá, el centro de la vida religiosa y el lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Los samaritanos, sin embargo, creían que el monte Gerizim, ubicado en la región de Samaria, era el verdadero lugar de adoración. Basaban esta creencia en su interpretación de la Torá, que mencionaba al monte Gerizim como un lugar sagrado. Esta disputa sobre el lugar correcto de adoración se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús sobre el lugar adecuado para adorar. Esta divergencia religiosa se intensificó en 128 a.C., cuando el sumo sacerdote judío Juan Hircano destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim. Este acto violento exacerbó la enemistad entre los dos grupos y solidificó el odio que ya existía. La destrucción del templo samaritano fue un golpe devastador para el pueblo de Samaria, que veía su sitio sagrado siendo profanado por los judíos. Los judíos consideraban el monte Gerizim un lugar falso de adoración, y vieron la destrucción del templo samaritano como una victoria sobre la herejía de Samaria. Sin embargo, para los samaritanos, este evento fue una profunda injusticia, una violación de su derecho a adorar a Dios según sus tradiciones. Esta disputa sobre el lugar de culto continuó siendo un punto de tensión incluso en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, él abordó esta cuestión de una manera revolucionaria. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 a 24, Jesús declaró que la verdadera adoración a Dios ya no estaría limitada a lugares específicos, sino que sería hecha en espíritu y en verdad. Con este mensaje, Jesús trascendió la rivalidad entre judíos y samaritanos, abriendo el camino a una nueva forma de adoración. La destrucción del templo samaritano en el monte Gerizim fue uno de los momentos más críticos en la historia de las tensiones entre judíos y samaritanos. En 128 a.C., el sumo sacerdote judío Juan Hircano
gobernante de Judá, ordenó la destrucción de este sitio sagrado para los samaritanos, en un intento de consolidar el poder religioso y político en Jerusalén. Esta acción fue vista por los samaritanos como una agresión directa a su fe y su identidad religiosa. El monte Gerizim era el corazón de su adoración, y la destrucción de su templo significaba mucho más que una simple pérdida material. Era un intento de erradicar su forma de practicar la fe. Este evento intensificó la enemistad entre los dos grupos, que ya tenían una relación tensa debido a siglos de diferencias religiosas. A partir de este punto, los samaritanos se volvieron aún más distantes de los judíos, tanto espiritual como políticamente. Los judíos, por su parte, vieron la destrucción del templo samaritano como un acto necesario para reafirmar la centralidad de Jerusalén como el único lugar legítimo de adoración a Yahvé. Para ellos, el sincretismo religioso de los samaritanos debía ser combatido, y la destrucción del templo fue una forma de imponer su visión religiosa. Este conflicto tuvo consecuencias duraderas. En los días de Jesús, la rivalidad entre judíos y samaritanos aún era profundamente sentida, con ambos grupos evitando el contacto tanto como fuera posible. Los judíos frecuentemente tomaban rutas más largas para evitar pasar por Samaria, lo que demostraba el nivel de separación que existía entre ellos. Sin embargo, Jesús en varias ocasiones rompió estas barreras. Al interactuar con los samaritanos, no solo desafiaba las normas sociales y religiosas de su tiempo, sino que también demostraba que la compasión y el amor debían trascender estas divisiones. Un ejemplo claro es la parábola del buen samaritano, que se convertiría en una de las lecciones más poderosas sobre la verdadera esencia del amor al prójimo. El mensaje de Jesús fue revolucionario en muchos aspectos, pero uno de los más notables fue su enfoque hacia los samaritanos. A lo largo de su ministerio, Jesús desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo, promoviendo una visión de compasión que trascendía fronteras culturales, étnicas y religiosas. Su interacción con los samaritanos fue una de las maneras más impactantes de demostrar esta nueva forma de pensar. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Esta interacción fue impactante para la sociedad de la época, ya que los judíos tradicionalmente evitaban cualquier contacto con los samaritanos. Además, era altamente inusual que un hombre judío hablara públicamente con una mujer, y menos aún una mujer samaritana. Pero Jesús rompió todas estas barreras, demostrando que su mensaje era para todos, sin importar su origen. Durante la conversación con la mujer, Jesús le ofreció agua viva,
una metáfora para la vida espiritual y eterna que Él estaba trayendo al mundo. Cuando la mujer le preguntó sobre el lugar correcto para adorar, Jesús respondió de una manera innovadora, afirmando que la verdadera adoración a Dios ya no estaría limitada a un lugar específico, sino que sería en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, versículos 21 a 24. Este mensaje fue transformador, ya que desafiaba la idea de que adorar a Dios dependía de rituales o de un lugar sagrado. En su lugar, Jesús enfatizó la importancia del corazón y la sinceridad en la adoración. Al hacerlo, no solo abrió las puertas para los samaritanos, sino que también sentó las bases para una nueva forma de relación con Dios, accesible para todos. Jesús demostró que el amor de Dios no conocía fronteras. En varios otros pasajes, como en la parábola del buen samaritano, Jesús usó a los samaritanos como ejemplos de compasión y bondad, subvirtiendo las expectativas de su audiencia judía y demostrando que la verdadera justicia no estaba limitada a un grupo específico de personas. Una de las historias más conocidas e impactantes contadas por Jesús es la parábola del buen samaritano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. En esta parábola, Jesús presenta al samaritano, un personaje generalmente despreciado por los judíos, como el héroe compasivo que ayuda a un hombre judío golpeado y abandonado al costado del camino. La historia comienza con un hombre viajando de Jerusalén a Jericó, un camino notoriamente peligroso. El hombre es atacado por ladrones, golpeado y dejado casi muerto. Dos hombres respetables de la sociedad judía, un sacerdote y un levita, pasan junto a él, pero ambos evitan ayudarlo, cruzando al otro lado del camino. Entonces entra en escena el samaritano, alguien a quien la audiencia judía de Jesús esperaría que fuera el villano, o al menos, indiferente. Para sorpresa de los oyentes de Jesús, el samaritano no solo se detiene para ayudar, sino que también cuida al hombre con gran compasión. Le limpia las heridas con aceite y vino, lo pone en su propio animal y lo lleva a una posada, donde paga para que el hombre sea atendido. La elección de Jesús de hacer a un samaritano el héroe de la historia fue una inversión dramática de las expectativas culturales de la época. Al concluir la parábola, Jesús hace una pregunta retórica. ¿Cuál de estos tres crees que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? La respuesta obvia era el samaritano. Pero esta conclusión habría sido difícil de aceptar para muchos judíos de la época, que veían a los samaritanos como enemigos espirituales y étnicos. La parábola del buen samaritano es uno de los ejemplos más claros de cómo Jesús desafió los prejuicios de su tiempo y enseñó que la verdadera compasión y bondad trascienden las divisiones culturales y religiosas. El héroe improbable de la historia nos enseña que amar al prójimo significa actuar con misericordia, sin importar quién sea o de dónde venga. La interacción de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 4, es uno de los encuentros más profundos y simbólicos de su ministerio. El simple acto de pedirle agua a esa mujer se convirtió en una revelación poderosa sobre la naturaleza de la adoración y la inclusión en el reino de Dios. Al pedir agua, Jesús rompió múltiples barreras. Habló con una mujer, algo inusual para un hombre judío de la época, y además ella era samaritana, miembro de un grupo despreciado por los judíos. La mujer, sorprendida, le preguntó por qué él, siendo judío, hablaba con ella. La respuesta de Jesús abrió el camino para una discusión profunda sobre el agua viva, una metáfora de la vida eterna y espiritual que él ofrecía. A lo largo de la conversación, Jesús reveló que conocía el pasado de la mujer. Había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía no era su esposo. Aún así, Jesús no la juzgó.
Al contrario, le ofreció el agua viva que saciaría su sed espiritual para siempre. Esta oferta de Jesús trascendió las barreras del pecado, la etnia y el género, demostrando su compasión infinita. La mujer, conmovida por la revelación, corrió de vuelta a su ciudad para contarles a los demás sobre el hombre que le habló de cosas que nadie más sabía. Su testimonio fue tan poderoso que muchos samaritanos acudieron a Jesús y creyeron en él. Este encuentro no solo cambió la vida de esa mujer, sino que también impactó a toda su comunidad. Esta historia muestra que el amor de Dios, tal como lo reveló Jesús, no conoce fronteras y está disponible para todos los que lo buscan. Al ofrecerle agua viva a esa mujer, Jesús demostró que la salvación estaba disponible para todos, independientemente de su origen o pasado. Durante la conversación con la mujer samaritana, surge una pregunta importante: ¿cuál es el lugar correcto de adoración? Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, mientras que los judíos insistían en que el verdadero lugar de adoración era el templo de Jerusalén. La respuesta de Jesús a esta pregunta fue revolucionaria, cambiando para siempre la forma en que entendemos la adoración a Dios. Jesús declaró que había llegado el momento en que la adoración no estaría más restringida a lugares físicos, ya sea en el monte Gerizim o en el templo de Jerusalén. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús dice: «Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales que lo adoren». Con estas palabras, Jesús abolió la necesidad de un lugar físico específico para adorar a Dios, enfatizando que la verdadera adoración proviene del corazón, hecha en espíritu y en verdad. Redefinió la adoración, desplazando el enfoque de los rituales y los lugares a la autenticidad y sinceridad de la fe de cada individuo. Esta nueva perspectiva fue desafiante tanto para los judíos como para los samaritanos, que durante siglos habían disputado sobre el lugar adecuado para adorar. Pero al trascender estas divisiones, Jesús mostró que la relación con Dios es accesible para todos, siempre que se haga de manera genuina y espiritual. Este mensaje resuena incluso hoy en día. En un mundo dividido por religiones, doctrinas y lugares sagrados, las palabras de Jesús nos recuerdan que la verdadera adoración a Dios va más allá de las estructuras físicas. Se trata de una conexión profunda, sincera y espiritual con el Creador, disponible para cualquiera que lo busque con un corazón abierto. Uno de los temas centrales del ministerio de Jesús fue la inclusión. Constantemente se acercaba a los marginados, a los excluidos y a los forasteros. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Para los judíos, los samaritanos eran considerados impuros e indignos de comunión. Pero Jesús, con su compasión infinita, extendió su mensaje de amor y salvación incluso a estos forasteros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, Jesús se encuentra con 10 leprosos mientras viajaba entre Samaria y Galilea.
Estos hombres, segregados de la sociedad a causa de su enfermedad, claman a Jesús por sanación. Con gran compasión, Jesús los sana, instruyéndoles a que vayan y se presenten a los sacerdotes. Sin embargo, solo uno de los 10 hombres regresa para agradecerle a Jesús, y este hombre era un samaritano. Este evento resalta la inclusión de Jesús. Fue el samaritano, el extranjero, quien expresó gratitud, subrayando que el amor de Dios no conoce fronteras ni prejuicios. Jesús, al sanar al samaritano y destacar su fe, dejó claro que el reino de Dios estaba abierto para todos, independientemente de su origen étnico o estatus social. Otra historia emblemática es la parábola del buen samaritano. Jesús deliberadamente eligió a un samaritano, tradicionalmente visto como un enemigo de los judíos, para ser el héroe de la parábola, demostrando que la verdadera compasión trasciende todas las fronteras. El samaritano, al ayudar al hombre herido en el camino, ejemplifica el ideal del amor al prójimo que Jesús predicaba. Estas historias ilustran el corazón inclusivo del Evangelio. Jesús constantemente desafiaba los prejuicios de su tiempo, abriendo las puertas del reino de Dios para todos, ya fueran judíos, samaritanos o gentiles. El mensaje de inclusión y amor de Jesús sigue siendo una fuerza transformadora hasta el día de hoy. A través de sus interacciones con los samaritanos, Jesús nos enseña lecciones valiosas sobre el amor y la compasión que trascienden la raza, la religión y la cultura. Las tensiones entre judíos y samaritanos eran profundas, pero Jesús eligió estas interacciones para mostrar que el verdadero amor al prójimo no se limita a las personas de nuestra propia tribu o sistema de creencias. La parábola del buen samaritano, registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, es un ejemplo poderoso de cómo el amor puede trascender cualquier división. En la historia, el samaritano es quien ayuda al hombre herido, mientras que los líderes religiosos judíos pasan junto a él sin prestarle auxilio. Jesús desafía a sus oyentes a considerar quién es el verdadero prójimo. La respuesta es clara: aquel que demuestra compasión, independientemente de su origen. Jesús no solo habló del amor, sino que lo ejemplificó en sus acciones. Al relacionarse con la mujer samaritana en el pozo, rompió barreras sociales y religiosas, ofreciéndole agua viva y aceptación. No vio las diferencias religiosas como un obstáculo, sino como una oportunidad para revelar la verdad de Dios a todos. Además, al sanar al leproso samaritano y destacar su gratitud, Jesús reforzó la idea de que aquellos que muchas veces son considerados forasteros o indignos pueden poseer una fe profunda y genuina. El mensaje de Jesús nos desafía a mirar más allá de las divisiones superficiales y ver la humanidad y la dignidad en cada persona. Esta lección es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En un mundo a menudo dividido por etnia, religión y estatus social, las palabras y acciones de Jesús nos llaman a vivir con compasión, rompiendo barreras y amando a nuestro prójimo sin importar quién sea. Las historias de Jesús y sus interacciones con los samaritanos no son solo relatos antiguos, llevan un mensaje profundamente relevante para el mundo contemporáneo. Las divisiones entre judíos y samaritanos reflejan muchos de los conflictos y prejuicios que aún existen en nuestra sociedad. A través de sus acciones, Jesús mostró que el amor y la compasión son las claves para superar estas divisiones. En nuestra sociedad moderna, todavía enfrentamos barreras de prejuicio racial, religioso y social. Con frecuencia, las personas son marginadas o excluidas por su origen o creencias. Sin embargo, el mensaje de Jesús desafía estos prejuicios y nos invita a vivir de manera inclusiva, acogiendo a quienes son diferentes a nosotros.
Las palabras de Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando dijo que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, nos recuerdan que nuestra fe y devoción a Dios no están confinadas a templos, iglesias o lugares sagrados. La verdadera espiritualidad trasciende los espacios físicos y está presente en cada acto de amor, bondad y compasión que mostramos a los demás. La parábola del buen samaritano, con su lección sobre el amor incondicional al prójimo, sigue siendo una de las historias más impactantes sobre la importancia de ayudarnos unos a otros, independientemente de nuestras diferencias. Jesús nos mostró que, en tiempos de necesidad, el amor es lo que nos define como seres humanos. Así como los samaritanos fueron despreciados y marginados en su tiempo, muchos hoy también enfrentan prejuicios. El desafío que Jesús nos dejó es ser agentes de cambio, buscando la unidad en lugar de la división y demostrando compasión en todas nuestras interacciones. El mensaje central de Jesús en sus interacciones con los samaritanos fue de unidad y reconciliación. Él no vino solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Su misión era traer reconciliación entre Dios y la humanidad, y también entre los seres humanos, superando todas las barreras que los separaban. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús oró al Padre pidiendo que todos sean uno. Esta oración por la unidad refleja el deseo de Jesús de ver la reconciliación entre las naciones, pueblos y culturas. Sus interacciones con los samaritanos fueron un ejemplo práctico de este deseo. Al hablar con la mujer samaritana, al sanar al leproso samaritano y al contar la parábola del buen samaritano, Jesús mostró que la reconciliación y el amor debían ser la base de todas las relaciones humanas. Este llamado a la unidad es algo que el mundo moderno aún necesita escuchar. Vivimos en una época marcada por divisiones políticas, religiosas y culturales. Pero las palabras y acciones de Jesús nos recuerdan que la verdadera fe en Dios conduce a la reconciliación. En lugar de construir muros, estamos llamados a construir puentes, llevando el amor de Dios a todos, independientemente de sus diferencias. La reconciliación que Jesús promovió no era solo espiritual, sino también social. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Él desafió las normas de su tiempo, asociándose con aquellos que eran marginados, como los samaritanos. Y en todos estos encuentros, Jesús mostró que el amor de Dios es inclusivo, disponible para todos aquellos que lo buscan con sinceridad. En un mundo tan dividido, el mensaje de Jesús sigue siendo una luz que nos guía hacia la unidad, la reconciliación y la paz. Su ejemplo nos inspira a buscar la sanación de las heridas que nos dividen y a vivir en armonía con todos nuestros hermanos y hermanas. Al llegar al final de este viaje a través de la historia de los samaritanos, está claro que sus interacciones con los judíos y particularmente con Jesús nos ofrecen lecciones eternas.
La hostilidad que existía entre estos dos pueblos nos recuerda las divisiones a las que aún nos enfrentamos hoy. Pero, a través de sus palabras y acciones, Jesús nos enseñó la importancia de superar estas divisiones y abrazar el amor al prójimo. Las historias bíblicas sobre los samaritanos no son solo relatos históricos, son reflexiones sobre nuestra propia sociedad y sobre las barreras que aún separan a las personas. A través de su parábola del buen samaritano y sus interacciones con la mujer samaritana, Jesús mostró que la compasión es la clave para derribar estas barreras. Hoy, más que nunca, necesitamos aplicar estas lecciones en nuestras vidas. El mundo moderno está lleno de divisiones políticas, religiosas y sociales. Pero el amor y la compasión que Jesús enseñó son el camino hacia la verdadera unidad. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, debemos buscar lo que nos une como seres humanos. Así como Jesús nos desafió a amar al prójimo, sin importar quién sea, estamos llamados a practicar ese amor en nuestras vidas cotidianas. La historia de los samaritanos es un recordatorio poderoso de que nuestras diferencias no tienen por qué separarnos. Al contrario, podemos optar por la compasión y el entendimiento, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si te sientes inspirado por este mensaje, compártelo con tus amigos, familiares y grupos de fe. Juntos podemos construir un mundo más compasivo y unido, donde las lecciones del amor de Jesús sigan resonando por generaciones.